6 verdades que nunca dijeron. La empleada que salvó al hijo del millonario en medianoche oscura era una noche en la que la luna parecía esconderse detrás de nubes espesas. La mansión de los del Valle, con sus luces titilantes, era el único faro en la oscuridad, un sanctum de secretos. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio, el hijo del millonario había desaparecido. Todo el barrio podía sentir la tensión en el aire, como si un peligro inminente acechara en cada esquina. En medio de este caos, Clara, la humilde empleada del hogar, percibió algo extraño, una sombra que se movía furtivamente entre los arbustos. Clara no era una mujer cualquiera, ella tenía una intuición peculiar. Había escuchado murmullos sobre historias extrañas vinculadas a la familia, rumores que hablaban de riquezas malditas y misterios ancestrales. La verdad era que aquel niño, el pequeño Felipe, no solo era un niño, era el único heredero de un vasto imperio. Pero en esa noche oscura, su vida pendía de un hilo. La angustia apretó el pecho de Clara mientras corría hacia la escena, la adrenalina inundando su cuerpo, preguntándose si podría lograr algo en medio de tanta desesperación. Las luces intermitentes de la policía comenzaron a llegar. Clara se preguntó si podrían llegar a tiempo, ¿podría ella arriesgarse a entrar en aquel bosque lleno de peligros? Lo sabía, había algo más en juego, algo que la vinculaba a este niño. La sangre de sus ancestros parecía llamarla, y, aunque su corazón latía con fuerza, no podía dejar de sentir que todo estaba conectado. La atmósfera se tornaba más opresiva, cada paso que daba resonaba en sus oídos como un eco de advertencia. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. De repente, un susurro helado cortó la noche, no dejes que te atrapen. Era la voz de una anciana que Clara reconocía del vecindario. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso había una amenaza que desconocía? Clara se asomó al bosque, la oscuridad la invitaba a entrar, pero también la amenazaba. Apenas podía ver, pero en su corazón sentía que tenía que actuar. ¿Qué haría a continuación? Se enfrentaría a lo desconocido y tal vez, salvaría a Felipe. En el aire, el misterio se convertía en un grito ensordecedor y toda la mansión parecía contener la respiración, esperando su decisión. Clara respiró hondo y se adentró en el bosque, donde la oscuridad parecía devorar todo a su alrededor. Cada paso que daba se sentía como una traición a la razón, pero la vida de Felipe pendía de un hilo. Recorría aquel sendero angosto, sus pies se hundían en la tierra húmeda, y un escalofrío la hacía dudar. El susurro de la anciana retumbaba en su mente, no dejes que te atrapen. La brisa nocturna soplaba a sus espaldas, llevando consigo ecos distantes de la fiesta que aún vibraba en la mansión. Clara cerró los ojos un segundo, escuchando el murmullo de las hojas como un canto de advertencia. ¿Por qué me siento así?, se preguntó. Pero había algo más profundo que la simple intuición, el instinto de una madre preservando a su crío, aunque no fuera su propio hijo. De pronto, un ruido quebró el silencio. Clara se congeló. Delante de ella, entre los árboles, reapareció la sombra que había avistado antes. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero, en lugar de huir, la curiosidad la empujó a acercarse. ¿Quién está ahí?, gritó, tratando de cubrir su miedo con valentía. Pero no obtuvo respuesta. La maleza se movía, y un segundo después, una figura apareció. Era un hombre, su rostro encapuchado, con un brillo malicioso en sus ojos. Clara sintió que el aire se le escapaba. «Buscas al niño, ¿verdad?», dijo el desconocido, su voz era como un susurro helado. «Pero no sabes lo que eso implica», Clara se enderezó. «¿Dónde está Felipe? Dímelo». El tono de su voz sorprendió incluso a ella, pero una ola de determinación la envolvió. No podía dejar que el miedo la paralizara. El hombre soltó una risa rápida y burlona. «Interesante, no eres la primera que siente esta conexión. Este bosque no es solo un lugar, es un refugio y también una trampa». Clara frunció el ceño, sintiendo como su omóplato se tensaba. Había una historia detrás de sus palabras, y el horror que había prometido era palpable en el aire. «¿Qué quieres decir?». Su voz tembló, pero mantuvo su posición. Cada segundo contaba.
Tu historia es la misma que la de muchos otros, todos atraídos por el oro, por las promesas. Pero a veces, el precio es más alto de lo que uno puede imaginar, dijo, avanzando un paso. No puedes salvarlo si no entiendes el sacrificio que piden las sombras de este lugar. Antes de que Clara pudiera reaccionar, el hombre se dio la vuelta y comenzó a alejarse, desapareciendo entre la espesura oscura. Espera. Dime más. Gritó. Un instante después, se sintió más sola que nunca. La ofensa a su corazón era clara, este bosque era un laberinto de engaños, y el niño estaba atrapado en su centro. Clara retrocedió unos pasos, pero antes de que pudiera decidir su próximo movimiento, un grito penetrante resonó en la distancia. Era la voz de Felipe. Ayuda. Clara. La angustia en su voz ardía en su interior como un fuego inextinguible. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el eco de su llamado. Sin embargo, cada paso que tomaba parecía más pesado, como si una fuerza invisible intentara detenerla. ¿Qué secretos había en aquel bosque que se cernía sobre ellos? ¿Qué sacrificios tendría que enfrentar para salvar al niño? Mientras atravesaba la oscuridad, Clara se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba, y así, fue como se lanzó a las profundidades de un misterio oscuro, sin saber que la verdad sobre su propia historia y la de la familia del Valle eran más entrelazadas de lo que jamás había imaginado. ¿Podría ella desentrañar los secretos de la noche y salvar a Felipe, o sucumbiría ella también a su propia trampa? La noche aguardaba, y Clara se encontraba a un paso de descubrir esos secretos oscuros, pero ¿a qué precio? El grito de Felipe retumbaba en su mente mientras Clara avanzaba en la oscuridad. Su corazón latía furiosamente, jodiendo en su pecho como un tambor en medio de la tormenta. Ayuda. Clara. Era un eco desesperado que la guiaba, pero la sombra del hombre encapuchado flotaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros del bosque. Las ramas crujían bajo su peso y el aire se sentía pesado. Vuelve. Le gritó a su propio corazón. Pero sabía que no podría. Cada paso hacia Felipe era también un paso hacia lo desconocido, hacia lo aterrador. Finalmente, Clara llegó a un claro. La luz de la luna filtrándose a través de las ramas parecía prometer respuestas, o más preguntas. Se detuvo, buscando entre las sombras. Felipe, su voz se perdió entre el silencio cómplice de la noche. De repente, un susurro, casi imperceptible, flotó hacia ella. Clara era la voz de Felipe, pero esta vez, vibraba con un tono diferente. Ayúdame. No sonaba como el grito de un niño, sonaba como una súplica, como un eco de dolor. ¿Dónde estás? La angustia causó que su voz temblara. Clara se movió hacia el sonido, sintiendo la ansiedad apoderarse de cada neurona de su cuerpo. En ese momento, un destello de luz brilló en la lejanía, como una estrella perdida en el abismo. Sin pensarlo, se lanzó a seguirlo. Al acercarse, Clara descubrió un antiguo altar de piedra, cubierto de musgo y lianas. En el centro, una figura se movía, una sombra que parecía danzar al ritmo de las sombras del bosque. Claramente no era Felipe, pero había algo inquietante en esa presencia. Una nube de niebla rodeaba el altar, como un abrazo helado que le erizaba la piel. Tu sacrificio es necesario, murmuró la figura, sus labios se movían con una siniestra devoción. Era un ser de una belleza perturbadora, con ojos agudos que parecían perforar su alma. Este bosque te ha elegido, Clara. ¿Qué darías por el niño? Clara se sintió atrapada. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. El resto de las palabras del hombre encapuchado resonaban en su mente. El sacrificio se sintió atrapada entre la decisión de arriesgarlo todo por su hijo o sucumbir a las exigencias de esa criatura que la miraba con tanta intensidad. ¿Qué quieres?, preguntó, intentando ocultar su miedo, su voz casi se perdió en el viento. No podía ser una víctima más de aquella trampa organizada. Tu esencia, tu amor es lo que necesita el bosque para mantener su poder, respondió la figura, inclinándose hacia ella. Dámelo, y el niño volverá a ti. Clara sintió el aire volverse helado. Miró el altar, sintió como su corazón se encogía al pensar en Felipe. ¿Valía la pena perderse a sí misma por salvarlo? No. No puedo, dijo, aunque su voz temblaba, desde lo profundo de su ser. Cuando la figura sonrió, una luz oscura comenzó a fluir de su cuerpo, formando figuras en el aire. Sombras danzantes que parecían un eco de las pérdidas de aquellos que habían pasado por aquel claro. Se dio la vuelta, decidida a escapar antes de que la tentación ejerciera su fuerza sobre ella. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, el grito de Felipe resonó nuevamente, esta vez más fuerte y más desesperado. Clara. Por favor.
Y ahí, en medio de su conflicto interior, la figura se desvaneció en una risa fría. No te preocupes, el sacrificio solo se requiere una vez y tú estás a un paso de perderlo todo. La pálida luz de la luna iluminaba el camino mientras Clara, el corazón lleno de temor y determinación, se enfrentaba a la realidad de su elección. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a su alrededor y con una última mirada atrás, Clara sabía que debía apurarse. Pero ¿a qué precio lograría salvar a Felipe? Y entonces, entre las sombras, escuchó un murmullo, como si los secretos del bosque comenzaran a revelarse. ¿Qué verdad ocultaba ese lugar que atesoraba más que solo un niño perdido? La noche se mostraba repleta de interrogantes, y el camino hacia la salvación parecía más oscuro que nunca. Clara trató de correr, pero sus piernas parecían estar hechas de plomo. Cada paso hacia el grito desgarrador de Felipe la llenaba de desesperación, de un miedo tan profundo que le oprimía el pecho. Entonces, sin previo aviso, una ráfaga de viento gélido la detuvo, y se dio cuenta de que no estaba sola. La figura que ella estaba de vuelta, oscila en la penumbra, su risa resonando como un eco maligno. ¿De verdad escaparás de mí, Clara?, preguntó, sus ojos destellando con una luz malévola. El bosque no te dejará ir tan fácilmente. Has escuchado el grito de tu hijo, pero eso no es más que una ilusión, una trampa para atraparte. Clara se detuvo y aunque su instinto le decía que siguiera, se giró para enfrentar aquella voz. ¿Qué quieres de mí? No podía rendirse. El dolor en su corazón era un recordatorio constante de su objetivo. Su respuesta fue un eco de desafío, pero sabía que la criatura era más astuta de lo que podía imaginar. Deseas salvar a Felipe, pero lo que no sabes es que el sacrificio no siempre es lo que parece. El amor tiene un precio, y yo puedo revelarte verdades olvidadas, secretos que han estado enterrados en este bosque durante siglos. La figura se inclinó, acercándose más, y su aliento helado le acarició el rostro. ¿Estás dispuesta a escuchar, Clara? Ella parpadeó, confundida. Un dilema atravesó su mente, podría arriesgarse a conocer más, a jugar con fuego. ¿Qué verdades podría haber oculto que pudieran cambiar su destino? Pero Felipe era la prioridad. Sin embargo, la curiosidad se enredaba en su pensamiento, como un hilo que la traía hacia lo desconocido. Habla, respondió, cautelosa. Tus antepasados hicieron un pacto con este bosque. La criatura se movió con agilidad, indicándole el altar con un gesto de su mano. El sacrificio es parte de tu linaje. Cada generación ha dado algo a cambio de protección, y lo que está en juego ahora es el legado que llevas en la sangre. La vida de tu hijo está ligada a ese destino oculto. Cada palabra que pronunciaba golpeaba como un martillo sobre su espíritu. Clara sintió que se ahogaba. ¿Qué vas a hacer con él?, cuestionó, sintiendo que el aire se volvía más denso. El frío incrementó, como si el bosque estuviera respirando con ella, mirándola, esperando su decisión. Si eliges dejar que el bosque tome lo que le pertenece, Felipe vivirá. Si te resistes, la oscuridad lo reclamará y tú sufrirás las consecuencias. El peso de su decisión se volvió cada vez más pesado. Lo que estaba en juego no solo era la vida de su hijo, sino también su propia existencia. Sin embargo, mientras su mente luchaba, el recuerdo de Miguel, su abuela, le vino a la mente. Historias leídas a la luz de la vela, donde el amor siempre había vencido a la oscuridad. ¿Podría recrear ese final en el mundo real? No puede ser así. El amor no puede ser tratado como moneda de cambio, exclamó Clara, aferrándose a la esperanza. La figura sonrió, revelando dientes blancos, brillantes en la noche. Eso depende de ti, mujer. Y desapareció en un susurro de viento, dejando a Clara con el eco de aquellas palabras titilando como estrellas a punto de apagarse. Clara se giró, buscando el camino hasta Felipe, sintiendo que la hora se agotaba. Pero, al dar un paso, un rayo de luz cortó la penumbra, brillando intensamente justo frente a ella. Sin pensarlo, corrió hacia la fuente, preguntándose si realmente estaba buscando la verdad o simplemente una salida. Clara. Clara. La voz de Felipe resonó nuevamente, más clara ahora, pero el miedo le apresó la garganta. Era la última vez que lo escucharía. Mientras se adentraba en la luz, un retazo de certeza la golpeó. Había un misterio más profundo oculto que aún no había descubierto. La conexión de su familia con aquel bosque, el sacrificio, todo parecía estar unido por un hilo invisible que estiraba su valor al límite, y entonces lo comprendió en un momento de claridad. Lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un sacrificio, sino una revelación que cambiaría su vida y la del niño. Pero aún, la verdadera pregunta era, ¿podría soportar la verdad que le esperaba? La luz se tornó más brillante, entre ella, Clara vio reflejada una figura. Un rostro conocido, pero devorado por la oscuridad.
Una figura que había creído perdida. Eres tú, musitó, el temor y la esperanza indisolubles en su corazón, y así, con el destino de ambos al borde, la historia de Clara estaba ahora más entrelazada con el bosque de lo que ella jamás había imaginado. ¿Sería capaz de afrontar lo que realmente se escondía en la oscuridad? El peso de la luz sobre Clara se intensificó, y con un parpadeo, la figura se aclaró. Era su madre, Elena, con su vestido blanco ondeando como una nube en la penumbra. Clara, ven aquí, dijo, su voz un eco familiar que la abría de par en par el corazón. Mamá, ¿eres tú realmente? Clara avanzó con los ojos llenos de lágrimas, un tumulto de emociones la atropellaba. Pero Elena se desvaneció casi de inmediato, como un susurro en la brisa. Clara hizo una pausa, su mente tratando de asimilar lo que había visto. Era un regalo del bosque. Una trampa más. Felipe, gritó, sintiendo que el pánico volvía a apoderarse de ella. Tenía que encontrarlo, pero el bosque parecía moverse, cambiando constantemente a su alrededor. Ramas crujían y sombras danzaban, riéndose de su confusión. Cada vez que intentaba avanzar, se enfrentaba a un laberinto incesante de árboles retorcidos y neblina espesa. Antes de que pudiera darse cuenta, el eco de la risa de la criatura resonó nuevamente. Tus sentimientos son una debilidad, Clara. Has visto lo que hay detrás del velo, pero el amor no puede salvarte aquí. La voz se deslizaba a través de la oscuridad como un veneno dulce, y Clara sentía como la desesperación comenzaba a anidar en su pecho. No te creo, gritó con toda su fuerza. No me detendrás. Sin embargo, la figura apareció de nuevo, más cerca, más amenazante. ¿Por qué te empeñas en huir de la verdad? Tu madre también se enfrentó a esta elección. La historia se repite, querida. Al pronunciar estas palabras, la criatura formó un gesto con la mano, mostrando imágenes del pasado de su madre. En las sombras, Clara vio momentos de dolor, decisiones desgarradoras que alteraron el futuro de su familia. No quiero saber. Basta. Exclamó Clara, cubriéndose los ojos, pero las imágenes aún se proyectaban detrás de sus párpados cerrados. La relación de su madre con el bosque, los sacrificios que había hecho, el mismo pacto con la sombra al que ahora se enfrentaba. Cada escena revelada era un puñal en su alma. Estás atada, como lo estuvo ella, susurró la criatura, con una sonrisa que mostraba satisfacción al ver su quebranto. ¿Qué decidirás, entonces? Ofrendar su esencia o perder a tu hijo, es muy simple. En ese momento, una oleada de furia le recorrió el cuerpo. Clara dejó de lado el miedo y la confusión. No soy ella. No dejaré que la historia se repita. La fuerza del amor trasciende todos los pactos, eso es lo que jamás entenderás. Mientras hablaba, un rayo de luz brotó desde su interior, iluminando el bosque y disipando las sombras. La criatura retrocedió, sorprendida, y Clara pudo ver el camino que había estado oculto entre las tinieblas. Estaba más cerca de Felipe de lo que pensaba. Sin pensarlo, se lanzó hacia la luz, despojándose de la distracción que congelaba su corazón. Cada paso hacía que las raíces del miedo se aquietaran, mientras un nuevo valor crecía en su interior. Pero entonces, una voz resonó desde la oscuridad, más profunda, más amenazante: no escaparás, Clara. Tu pretensión de romper el ciclo solo tiene un precio y es tu legado. El suelo tembló en respuesta a su grito, y una grieta se abrió, revelando más sombras. Clara se sintió caer anclada a la tierra, pero lo que vio a continuación la llenó de horror. Felipe, atrapado en una esfera de neblina, con sus ojos ciegos de terror. Mamá, ayúdame. Su corazón se rompió. Clara sintió que el tiempo se congelaba por un breve momento mientras la angustia la envolvía. La decisión estaba a un paso, y con ello, la revelación sobre su propia historia estaba a punto de ser desenmascarada. Felipe, gritó, desesperada, pero antes de que pudiera moverse, una sombra oscura emergió de la grieta. La criatura estaba de regreso, sus ojos ardiendo con una determinación que la hacía temblar, llenando el aire con un silencio escalofriante. ¿Qué elegirás, hija de la sangre? La vida de tu hijo, o seguir negando la verdad que ha persistido durante generaciones. Las palabras flotaban en el aire como cuchillas afiladas. Clara tragó saliva, la tensión era palpable. Estaba realmente preparada para conocer el sacrificio que la esperaba. Su corazón latía al ritmo de su decisión. Pero la piel de su espalda se erizó, y mientras miraba a su hijo, la última pregunta retumbó en su mente: ¿podría sacrificar todo lo que conocía para salvar no solo a Felipe, sino también romper la maldición que habían llevado consigo a través de las generaciones? El silencio se volvió ensordecedor, y el último eco de su valentía fue lo único que la acompañó.
La neblina espesa se arremolinaba a su alrededor, ilusionando la escena con un aire de misterio inquietante. Clara sintió como las sombras se acercaban, rasguñando su piel con una fría sensación de desesperanza. Las palabras de la criatura reverberaban en su mente como un mantra retorcido, y se dio cuenta de que cada segundo perdido acercaba más a Felipe a un destino irremediable. «Mamá, ayúdame». La voz de su hijo, desgarradora y llena de pánico, se deslizó como una espada a través de su alma. Clara se encontró atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El amor por Felipe luchaba ferozmente contra el miedo a la verdad de su propia sangre. «¿Por qué insistes en revelarte a lo inevitable?», la sombra continuó, burlándose. «Ya has visto el destino de tu madre, y sabes que la historia se repite. Tu sacrificio va más allá del amor, se trata de la salvación de generaciones perdidas. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar?». Clara sintió que su respiración se aceleraba, una ola de pánico le oprimía el pecho. «No puedo, no quiero», balbuceó, sintiendo que el poder oscuro del bosque se manifestaba a su alrededor, usurpando su fuerza. La esfera de neblina que encerraba a Felipe parecía pulsar con un brillo maligno, absorbió la esperanza que había emergido en ella momentos antes. Sin embargo, en medio de su desesperación, Clara recordó las enseñanzas de su madre: el amor verdadero fortalece, no debilita. Inspirada, exhaló un profundo suspiro, y la luz que había brotado en su interior comenzó a reavivarse, brillando más intensamente. «No te dejaré vencer», gritó, su voz resonando con un poder que sorprendió hasta a la criatura oscura. Con determinación, se acercó a la esfera, levantando sus manos. «Felipe, quiero que luches. Mi amor por ti es más fuerte que cualquier sombra. Recuerda quién eres», gritó, tratando de transmitirle su fuerza a través de la distancia que los separaba. La esfera titiló ante su ardor, y Clara sintió como una conexión invisible se establecía entre madre e hijo. Sus corazones latían al unísono, las memorias de momentos compartidos comenzaron a fluir entre ellos como un río desbordante. Clara vio en la mente de Felipe una luz encendida, un pequeño destello de esperanza que crecía. «Mamá». La voz de su hijo resonó con fuerza y el pánico dio paso al coraje. «Estoy aquí. Ayúdame a salir». Pero en ese instante, la sombra dio un paso adelante, sus ojos ardían más que nunca. «Tu hijo no será salvado, Clara. Aun si logras romper la esfera, el sacrificio que has de hacer es irreversible. ¿Qué le dirás cuando se entere de la verdad?». «Cállate». Clara gritó, empujando el terror a un lado. «No eres más que un eco del pasado. No dejaré que este ciclo continúe». Un torrente de luz blanca brotó de su corazón, inundando la escena con un resplandor que hizo temblar la tierra. Las raíces de la criatura comenzaron a ceder y la grieta se cerró ligeramente, pero entonces, con un movimiento lleno de desesperación, la sombra extendió su mano. «Si insiste en luchar, entonces que así sea. Te daré una última oportunidad, Clara, elige su vida por la vitalidad de tu linaje». Una risa oscura resonó alrededor y Clara, agarrando el amor que sentía por Felipe, llevó su decisión al límite. Enfrentando su destino, exclamó: «No solo salvaré a Felipe. Destruiré el legado de horror que me persigue». El bosque gruñó ante su desafío, y una corriente como un rayo se desató. Las sombras se retorcieron, entrelazándose en una danza frenética. Clara sintió que sus fuerzas se desgastaban ante el desafío inminente, y la grieta se reabrió, amenazando con una vorágine de caos. El eco de la risa de la criatura se desvaneció en el aire, y mientras el bosque cobraba vida en ferocidad, Clara comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero lo que no sabía era que cada decisión conllevaba un precio, uno que estaba a punto de cambiarlo todo. «¿Qué será el costo de la verdad, Clara?». El susurro seguía, aunque el temor no retumbaba en su pecho, la valentía emergía, con una zancada hacia el corazón del abismo. Clara hizo su elección, pero la sombra permanecía al acecho. Los ojos de Felipe, llenos de terror y esperanza, eran el motivo por el cual seguiría adelante. Pero, al final, ¿cuánto estaba dispuesta a arriesgar para cambiar su destino? La última elección se cernía sobre ella, y las consecuencias que vendrían, serían aún más inesperadas. Clara sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. La neblina se tornaba más densa y llevada por el pánico, su mente buscaba una vía de escape. Cada latido de su corazón resonaba en su pecho como un tambor de guerra, una llamada a la acción. Felipe, atrapado en la esfera, parecía un reflejo de su propia desesperación. Las sombras se acercaban, amenazantes y ansiosas de devorar todo a su alrededor. «Mamá, no me dejes solo». La voz de Felipe se quebró con el terror, haciendo que Clara sintiera un nudo en la garganta. No podía fallarle. Con cada instante que pasaba,
la sombra la instaba a ceder, a entrar en su mundo de oscuridad. Pero el amor que sentía por su hijo le daba fuerza, un combustible que ardía en su interior y le recordaba la razón de su lucha. Esto no terminará así, murmuró para sí misma, mientras empezaba a desatar un torrente de recuerdos felices. Imágenes de Felipe riendo, jugando en el parque, y momentos de calma juntos siguieron surgiendo como una tormenta de luz en su mente. Allí estaba la verdad, su amor trascendía incluso la misma oscuridad, y esa luz era su arma más poderosa. En un acto de coraje, Clara alzó las manos y la esfera titiló de nuevo. Felipe, escucha. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. La esfera vibró como si la fuerza de su voz hubiera resonado en lo más profundo de su ser. La sombra se detuvo, sus ojos llenos de rabia. Tu amor no era suficiente antes, y tampoco lo será ahora. Pero, si tanto insistes, elige tu camino. La oscuridad tiene un precio. Clara sintió su sangre helarse. ¿Qué quería esta criatura de ella? ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz firme aunque su corazón latía con una ansiedad voraz. Si decides romper la esfera, tu vida será el sacrificio, la sombra respondió, su tono sardónico deslizándose por el aire como un veneno lento. Felipe nunca lo sabrá, pero perderás lo que te hace humana. Todo lo que has sido, lo que has amado, el eco de tu existencia será devorado. Sabrás vivir con esa verdad. Las palabras la azotaron como rayos. Clara se sintió debilitada. Era capaz de perderse a ella misma para salvar a su hijo. El miedo se alzó, pero la imagen de Felipe, indefenso y lleno de pánico, iluminó su resolución. No, no dejaría que la sombra decidiera por ella. Yo elijo. No permitiré que la oscuridad robe lo que amo. Soy su madre, y eso me da fuerza, gritó, su voz resonando con el eco de su determinación. El resplandor blanco brotó con una fuerza renovada, iluminando el bosque como una explosión de luz. Las raíces de la criatura se retorcieron, y se escuchó un grito desgarrador que reverberó en toda la neblina. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero no sin dejar un extraño y pesado silencio en el aire. Clara sintió su aliento convertirse en gaps entrecortados, el sudor frío abrasando su piel. Era como si la energía del bosque se concentrara en ella, nutriéndola, mientras la esfera empezaba a romperse. Pero justo cuando la luz parecía haber ganado, una vibración oscura emergió del suelo. ¿Crees que puedes liberarlo tan fácilmente? La voz de la sombra había cambiado, ahora más profunda y resonante. ¿No has visto lo peor? De repente, un temblor sacudió la tierra, y desde la grieta oscura, figuras emergieron, espectros de aquellos que habían caído a manos de la sombra. Claras visiones de sus antepasados, rostros distorsionados por el dolor y el arrepentimiento, miraban a Clara con ojos vacíos, se congeló, sus dudas regresaron multiplicadas por 1000. ¿Y si al romper la esfera, liberaba un horror aún mayor? La verdad de su linaje era oscura. Había más en juego de lo que jamás había imaginado. ¿Qué has decidido, Clara? La sombra sonreía, un horror palpable flotando entre ellas. Salvarás a Felipe y cargarás con la duda, o abrazarás la oscuridad prometiendo eternidad a cambio de su libertad. Con la neblina girando a su alrededor y su corazón latiendo como un loco, Clara sintió que el abismo la llamaba. Momentos críticos pasaban velozmente, y su elección era inminente. Pero, en el fondo, una pregunta crucial se formaba: ¿podía luchar contra la sombra de su propia historia, o esta última verdad la quebraría de una vez por todas? Esto apenas comienza, murmura la sombra, mientras el vestigio de su decisión se cierne sobre ella como una tormenta inminente. Clara sintió como el viento helado se arremolinaba en su alrededor, conformando una esfera de sombras que pulsaban con una energía palpable. Los rostros de sus ancestros, atrapados en un mar de recuerdos oscuros, comenzaron a mover sus labios en mudo grito, como si intentaran advertirle de algo más profundo. La tentación del sacrificio batallaba contra su instinto de proteger a Felipe, su pequeño, su luz en medio de la oscuridad. La sombra se deslizó hacia adelante, y cada paso que daba parecía hundir más al bosque en la niebla, como si la misma tierra estuviera inclinándose hacia su llamada. Te ofrezco un pacto, Clara. Algo que te dará el poder no solo de salvar a tu hijo, sino de desatar verdaderos horrores sobre tus enemigos, proclamó la sombra, sus ojos brillando con una malicia que helaba la sangre. No. ¿Quién te crees? Clara apretó los dientes mientras una indignación ferviente se encendía dentro de ella. No podré aceptar nada de ti. Mi vida no tiene precio comparado con la de Felipe. La sombra se ríe, un sonido que resonó en el corazón de la selva, desatando un eco de risas espectrales. Pero estás dispuesta a sacrificar tu propia alma por él, ¿verdad? ¿No piensas que tal vez esto puede ser suficiente?
¿Sabes cuántas vidas podrían cambiar con esa decisión? La voz de Felipe, temblando de miedo, la arrancó de su ensueño distorsionado. Mamá, dame una señal. Haz algo. Ese grito. Clara se sintió desgarrada. Cada parte de su ser se resistía, pero la urgencia de Felipe la empujaba hacia adelante. Mientras la sombra continuaba susurrándole al oído, imágenes de su infancia, notas entrelazadas con risas, amor y sacrificios, afluían en su mente. Un recuerdo, particular y desgarrador, apareció, su madre en lágrimas, entregándole sus últimas palabras de amor mientras Clara prometía ser fuerte. Soy fuerte, lo sé. Puedo vencerte, gritó Clara, decidiendo que no iba a dejar que la oscuridad la venciera, ni a su hijo. Con determinación, llenó su corazón de luz, un poder puro que emanaba de los recuerdos y el amor que siempre había sentido. La esfera tembló aún más, y las raíces de la sombra comenzaron a replegarse, como si fueran la tierra misma alejándose del veneno. Basta, exclamó la sombra, furiosa. La vibración del suelo se intensificó, y el aire se volvió premiante, pesado, como si la propia vida estuviera siendo exprimida de aquel lugar. Felipe, agárrate fuerte. Clara cerró los ojos y se concentró en la luz dentro de ella. En su mente, cada recuerdo de alegría, cada risa, cada abrazo se convirtió en una chispa vibrante y luminosa. Por todos los que amamos, por la fuerza de la vida, nos levantamos. Las sombras temblaron alrededor de Clara, las voces de sus ancestros comenzaron a unirse en un coro, y entonces, un poder indescriptible se liberó, un torrente de luz que iluminó todo a su alrededor. La esfera brilló como un sol, mientras la sombra gritaba de rabia, y el mundo se sacudía. Pero, de repente, un estruendo la sorprendió. La tierra se resquebrajó, y antes de que Clara pudiera procesarlo, el cielo se oscureció. La sombra se retorció y lanzó un último ataque desesperado, fragmentos de recuerdos olvidados emergieron del abismo, dispuestos a atraparla con el dolor y la culpa. Vas a perder a tu hijo, y todo será por nada, la sombra huyó. No puedes cambiar tu destino en ese instante, la certeza de Clara se enfrió. No solo era su vida lo que arriesgaba, no solo su destino. Un estallido atravesó su mente. Sería capaz de enfrentar no solo sus propios demonios, sino también la verdad oculta de su propia existencia. La esfera seguía vibrando, pero la explosión de luz era cada vez más tenue. Clara comprendía que su decisión ya no estaba en juego, el destino de varias vidas se hallaba en sus manos, y la oscuridad, cada vez más voraz, se convergía en su interior. Soy más fuerte de lo que imaginas. Replicó, aferrándose a la esperanza, pero, mientras la sombra la miraba con desprecio, una última frase la atravesó como un rayo. La sombra reveló, tú. Madre, sabía la verdad. ¿Y si te dijera que el sacrificio es tu legado? Las palabras la golpearon con ferocidad, y el caos se intensificó a su alrededor. La lucha por Felipe apenas estaba comenzando, y el futuro, ahora más oscuro que nunca, estaba a punto de revelarse. La luz que había brotado de Clara comenzó a titilar, como una vela que lucha por mantenerse encendida en una tormenta. La sombra estaba determinada a doblegarla, a forzarla a mirar hacia atrás en su memoria, donde terribles secretos la acechaban. Con cada latido, el eco de la amenaza reverberaba en su mente. El sacrificio es tu legado se repetía como un mantra en su cabeza, mientras el suelo temblaba bajo sus pies, amenazando con tragarlas tanto a ella como a Felipe. No. No voy a dejar que eso me detenga, gritó, sintiendo la desesperación chocar contra la determinación en su pecho. Con cada palabra, cada grito, invocó las memorias de aquellos a quienes había amado y perdido. Ella no sería solo la heredera de un sacrificio. Ella podría, tal vez, romper ese ciclo. De repente, las sombras del bosque parecieron alargarse y retorcerse como serpientes, tratando de atraparla en su abrazo mortal. Los murmurantes ecos de sus ancestros levantaban quejas a su alrededor, recordándole las vidas perdidas antes que ella. Sin embargo, Clara, decidida a no ser una más en la cadena de oscuridad, saltó hacia adelante, su luz chocando con las sombras de manera violenta. Felipe, ven, su voz cortó la niebla. Las sombras intentaron mantenerlo alejado, buscando reclamarlo, pero él se aferró a su grito, encontrando el camino a través de la oscuridad. Al instante, sus ojos encontraron los de Clara, resueltos y brillantes. Mamá, gritó, extendiendo la mano hacia ella, el instante se congeló. Fue una conexión pura, un lazo que superaba las sombras y el propio tiempo. La luz de Clara se intensificó al ver la valentía en el rostro de Felipe. Esa imagen renovó su fuerza. Vamos, hijo. No tengas miedo.
La tierra se sacudió violentamente cuando Clara canalizó cada fibra de su ser en un único impulso. Para su horror, la sombra no iba a dejar que se la llevara tan fácilmente. Se arremolinó en torno a ellas, demandando respeto, y Ability, yo soy el eco de sus sueños rotos. Lo que viene por ti es inevitable. No eres nada sin el miedo que creas. Clara sintió el calor en su interior reventar a través de la adversidad. Con un grito desgarrador, se lanzó contra la sombra, su luz expandiéndose como un sol naciente, iluminando cada rincón oscuro del bosque. No solo luchaba por Felipe. Luchaba por todas las almas aprisionadas, incluidas las de sus ancestros. Las raíces oscuras de la sombra se retorcían y curvaban, tratando de compensar el poder desatado. El aire se tornó pesado, y Clara sintió la presión en su pecho. Un dolor punzante atravesó su corazón. Un destello de su madre se reflejó en su memoria, su dulce sonrisa llena de amor eterno y sufrimiento. Siempre estaré contigo, criatura de luz. La vida es más grande que el sacrificio, pero, entonces, la sombra vibró de nuevo, su voz resonando como un trueno. Clara, ¿crees verdaderamente que puedes deshacerte de mí? Un sacrificio siempre viene acompañado de una carga. ¿Podrás soportar lo que viene? Una ansiedad gélida invadió a Clara. La sombra estaba insinuando que el sacrificio no se había desvanecido. Quizás su madre había llevado ese secreto, el mismo que Clara ahora enfrentaba. ¿Qué tendría que perder realmente? ¿Sería Felipe el siguiente en ser arrastrado hacia la oscuridad? Nunca. Exclamó firmemente, aunque dentro de ella crecía una duda helada. Clara comenzaba a entender que el camino hacia la libertad podría involucrar una verdad devastadora, y que su legado estaba cargado de dolor. Las conexiones familiares eran un hilo que la sostenía, pero también un peso que había de enfrentar. Mientras las sombras se dispersaban momentáneamente, una voz profunda resonó en su mente. El sacrificio no es solo tu carga, Clara, es tu elección. Ella tambaleó, la idea rompiendo como una ola en su conciencia. La luz seguía temblando a su alrededor, pero en su corazón, algo se volvió más fuerte. El caos retumbante de la sombra se intensificó, como un huracán de miedo y desesperación. Los ojos de Felipe buscaban respuestas en los de su madre. Clara miró hacia él, viendo no solo a su pequeño, sino a un futuro que valía la pena luchar y proteger. Sin embargo, cada segundo que pasaba la acercaba a tomar una decisión inconmensurable. ¿Sería capaz de realmente romper con su legado o quedaría atrapada en su oscuro destino? Antes de poder reflexionar más, un rayo de oscuridad se tensó hacia ella, y la lucha que apenas había comenzado estaba por dar un giro que redefiniría a ambos para siempre. ¿Podría el amor superar la verdad más oscura de su linaje? Una sombra se abalanzó una vez más, y el bosque pareció gritar en silencio. Clara sintió que el fin se acercaba. No puedo. No dejaré que me arrastren. Pero, ¿sería suficiente su amor, su fuerza, o el sacrificio de su madre sería la única salida? El futuro pendía en la balanza, y el desenlace se oscurecía como la noche más profunda. El grito de Felipe resonó en el aire como un eco desgarrador, un recordatorio del precio que Clara estaba dispuesta a pagar. Clara sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte mientras la sombra se acercaba, su presencia oscura se retorcía alrededor de ellas. Cada latido de su corazón era un golpe de tambor, resonando con la urgencia, no había tiempo que perder. No te dejaré ir, Felipe, gritó Clara, avanzando con una determinación renovada. La esfera de neblina que atrapaba a su hijo comenzó a fragmentarse bajo la presión de su amor, como si reconociera la fuerza que emanaba de ella. La luz que brillaba en su interior iluminaba el bosque, convirtiendo la oscuridad en destellos de esperanza, pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Tu amor no puede salvarlo, Clara. El sacrificio es lo único que el bosque entiende. Sus palabras resonaron con un eco ominoso, como si retumbara dentro de las propias raíces de la tierra. Basta. Clara gritó, cerrando los ojos y aferrándose a la luz que había encontrado en sus recuerdos. Pensó en cada momento compartido con Felipe, sus risas, sus abrazos, su amor. Mi amor por él no será un sacrificio. Es la fuerza que me impulsa a seguir luchando. Esa afirmación resonó en el aire como un trueno, y la neblina que rodeaba a Felipe comenzó a disiparse. Clara no podía rendirse, no podía dejar que el legado oscuro de su familia la definiera. Desde lo más profundo de su ser, una chispa de valentía se encendió. Felipe, toma mi mano. Estamos juntos en esto. Clara extendió su brazo, y la esfera tembló, sacudiéndose con cada palabra. Los ojos de Felipe, asustados pero esperanzados, se aferraron a su madre. Clara sintió como un hilo invisible los unía, y esa conexión era su salvación. Justo cuando la oscuridad parecía rendirse ante la luz,
la sombra lanzó un último ataque. El sacrificio es inminente, gritó, sus ojos ardiendo con furia. Pero Clara, empoderada por la conexión, no se dejó intimidar. Jamás permitiré que la oscuridad gane, exclamó. Con un movimiento decidido, Clara canalizó su amor en un grito: Felipe, ven a mí. La esfera se rompió en 1000 pedazos de luz, y un torrente de energía purificadora atravesó el bosque. Clara fue envuelta en una explosión de claridad y fuerza, sintió como el peso del sacrificio se desvanecía. La sombra se retorció, gritando, mientras las raíces de su poder comenzaban a deshacerse, atrapadas en la luz inextinguible que Clara había convocado. En un instante que pareció eterno, Clara y Felipe se encontraron, sus manos entrelazadas. La conexión iluminó todo a su alrededor, llenando el aire con un resplandor cálido. Mamá, lo hicimos, dijo Felipe, la sorpresa y el alivio reflejándose en sus ojos. Sí, juntos, Clara respondió, su voz llena de amor y triunfos, mientras el bosque comenzaba a desvanecerse a su alrededor. La sombra que había acechado sus vidas se disolvió en un susurro apagado, dejándolas tranquilas, como un eco lejanísimo. El lugar se transformó ante sus ojos, el denso bosque se convirtió en un campo iluminado por la luna, donde las estrellas brillaban con intensidad. Clara sintió la calma envolviendo su ser. Finalmente, se dio cuenta de que había roto la maldición que había perseguido a su familia durante generaciones, un sacrificio no por pérdida, sino por amor y libertad. ¿Estamos a salvo, mamá?, preguntó Felipe, su voz suave y esperanzada. Sí, mi amor, estamos a salvo. Hemos superado la oscuridad, respondió Clara, sonriendo mientras abrazaba a su hijo con fuerza. Así, su historia, la de amor y sacrificio, se convirtió en un faro de esperanza. Clara miró hacia las estrellas y sintió que el peso de los secretos familiares finalmente había sido liberado. No había más sombras acechando, solo la luz. Sus corazones latían juntos, llenos de vida y amor, mientras se alejaban del bosque que había sido su prisión, hacia un futuro libre de sombras. El pasado había encontrado su cierre, la verdad abrazada y sanada. Entonces, Clara comprendió que el verdadero legado que dejaría a Felipe sería uno de amor, luz y fortaleza. El viaje de Clara y Felipe los había unido más que nunca, dejando atrás un legado de oscuridad, listo para enfrentarse a cualquier cosa que viniera. Juntos eran imparables, y la historia de su amor sería el relato que perduraría por siempre, un brillante destello en medio de la noche. Recuerda, si te ha gustado esta historia de amor y sacrificio, necesitas suscribirte ahora al canal. No querrás perderte los siguientes episodios que vienen. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de que más personas conozcan esta historia. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.